10:03. La paralización de profesores y docentes en la región de Atacama continúa. El gobierno pretende que se retomen las clases este jueves, pero se ve difícil que se logre aquel objetivo, fundamentalmente por la oposición de los mismos profesores. Pero hay un tema de fondo que tiene que ver con la manera en la que se ha llevado adelante este proceso de traspasos de la educación a los servicios locales. Bueno, de eso vamos a conversar junto al investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Cristian Beley, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, Sebastián, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por conversar con nosotros. Cristian, bueno, el tema de fondo que ha quedado en discusión después de esta paralización de los profesores tiene que ver con el sistema y cómo se ha ido implementando este sistema de creación de los servicios locales de educación y de traspaso de los colegios, en definitiva, de la administración de los colegios a manos de estos servicios. ¿Usted cree que este es un problema, el que está viviendo Atacama, que tiene que ver con la reforma en sí o tiene que ver con otros asuntos distintos, Cristian? Ambas cosas. La reforma que comenzó en 2018 contempló un primer periodo, llamémoslo de piloto, una primera fase que duró hasta el 2021, en que se hizo estudios de cómo estaba implementándose y se creó un informe de monitoreo que se le entregó al presidente Piñera. Yo participé en ese consejo de evaluación que la propia reforma creó y que dio un año de plazo de pausa para hacer los ajustes institucionales que se requirieran para poder hacer la segunda etapa de la implementación en los años siguientes de mejor manera. Desafortunadamente, varios de los problemas que identificamos en ese consejo de evaluación y que los estudios nacionales nos habían mostrado no se resolvieron oportunamente. Y cuando asumió este gobierno, el gobierno llevó como parte de su compromiso intentar resolver varios de esos problemas institucionales. Desafortunadamente tampoco se ha hecho y esos problemas se han ido arrastrando. Ahora, en el caso particular de Atacama, como en muchos otros servicios, las municipalidades que tenían el servicio previamente entregaron los establecimientos en muy malas condiciones. En otros lugares también los sueldos de los profesores, las sobredotaciones del personal, imposiciones impagas. Entonces, muchos municipios que sabemos administran muy mal la educación, por eso se está haciendo la desmunicipalización, sí, no solo han entregado la educación en malas condiciones, sino que peores que como estaban antes de la ley, porque algunos se han desresponsabilizado. En el caso de Atacama, entonces, a los problemas institucionales se agravaron con la irresponsabilidad en el último periodo del municipio. Entonces el servicio partió, diríamos, con una mochila muy grande. Y finalmente están las capacidades de los propios servicios. No es lo mismo crear un servicio en el centro de Santiago que en regiones, en provincias. Sabemos, no solo en educación, en otros sectores también. Acabamos de ver un informe de salud, lo que cuesta tener especialistas médicos en todas las ciudades de Chile. Bueno, ¿cierto? Lo mismo le pasa a educación. Tener personas de alto nivel profesional, que es lo que se requiere en los servicios, muy profesionales. Esa es su novedad, su superioridad con los municipios. Servicios muy profesionales, pero en todo Chile ha costado. El caso de Atacama es un caso particular. ¿Cristian? Las personas, por lo que muestra la auditoría, tenían muy pocas competencias y entonces eso acrecentó la crisis. De acuerdo. Muy buen diagnóstico para partir la conversación. Ahora, respecto a la mochila que arrastraban estos servicios, heredada de los municipios, ¿no era eso parte del diagnóstico que tenían que hacer los mismos servicios al momento de implementarse? ¿No era algo previsible, digamos, que debía asumirse desde un comienzo? Por supuesto, desde que se creó la ley en el periodo de la presidenta Bachelet, que se está discutiendo esta cuestión. El problema fundamental son dos. Uno es que se necesita que los actores institucionales sean responsables. Desafortunadamente, muchos responsables hasta el último día. Los municipios tienen que administrar de la mejor manera, ser eficientes, ajustar las plantas, mantener sus establecimientos hasta el último día. Uno no puede asumir que los alcaldes y alcaldesas se van a comportar irresponsablemente y van a hacer todo lo contrario. Van a abandonar las escuelas, van a aumentar las plantas, van a hacer ofertones y regalitos de último minuto y entonces le van a aumentar la mochila a los servicios locales. ¿Qué herramientas tiene el Estado Nacional para controlar esas conductas incompetentes o irresponsables de los municipios? Pocas. Tiene algunas, pero pocas. Los municipios tienen autonomía y al Estado Nacional, esto lo discutimos cuando se creó la ley,
con la presidenta Bachelet, lo discutimos mientras se implementó con el presidente Piñera y lo seguimos discutiendo con el presidente Boric. Tiene que el Estado Nacional tener herramientas para hacer responsables a las autoridades municipales de que entreguen el servicio en la mejor condición posible y que al menos no lo agraven durante el periodo de transición. Ajá. Cristian, y en ese sentido, entonces, el problema que ocurre en Atacama con las características propias de la región, pero es un problema de gestión fundamentalmente entonces. Como te decía, hay un problema que es estructural del traspaso y que no se ha podido resolver, que es controlar mejor la irresponsabilidad de los municipios y luego a los servicios locales hacerle ajustes institucionales. Por ejemplo, sí, los servicios no pueden usar los recursos que le quedan para el año siguiente porque operan como todos los servicios públicos. Esto, Ministerio de Hacienda no se ha abierto a que eso se pueda modificar. Para hacer las compras y mantenciones, una cuestión que está afectando a Atacama, también los servicios tienen que cumplir muchas trabas y no son tan rápidos. Claro, no es lo mismo gestionar correos que gestionar escuelas que necesitan un nivel de gestión, de microgestión muy ágil, mucho más rápida. Y desafortunadamente las autoridades nacionales, insisto, desde el diseño de la ley, la implementación, ya vamos en el tercer gobierno del presidente Piñera y la implementación del presidente Boric, las autoridades nacionales no han encontrado el apoyo político y la capacidad técnica para resolver estas cuestiones. Entonces, hay una parte del problema que es institucional, que no responde a las particularidades de Atacama. En el caso de Atacama se agregan otros elementos como los que mencioné, la tremenda mochila que le dejó la municipalidad, no en todos lados es tan grande, y actores locales que han hecho de los problemas educacionales una batalla política que los han acrecentado en lugar de resuelto. Y desafortunadamente el gobierno cuando asumió, al parecer no le dio la celeridad para abordar estas cuestiones de manera que el conflicto no estallara. El problema con todo eso es que has abierto un flanco de crítica al proceso de traspaso de la educación a los servicios locales, ¿no? Han surgido varias críticas que apuntan a que esta es una reforma que estaba mal hecha, por ejemplo. No, y eso es muy desafortunado porque tenemos cerros de evidencia de que la municipalización no tiene destino. O sea, la municipalización de la educación solo la hemos visto con todos los ajustes e intentos de salvataje que se le hizo. La verdad es que la municipalización no tiene destino. Entonces sabemos que tenemos que resolverlo y la nueva institucionalidad tiene mucha evidencia. Esta reforma fue hecha mirando las demandas de la ciudadanía, tener un servicio profesional y no politizado. Los actores locales no tienen que politizarlo, tampoco los nacionales, parece que algo de eso ocurrió en Atacama. Un servicio solamente dedicado a la administración educativa. Los municipios tienen que responder a muchos problemas y resulta que educación es muy compleja. Sí. Bueno, en el mundo los que administran la educación en general son servicios profesionales dedicados a esto y que tengan un nivel intermedio, es decir, que no estén tan lejos como en Santiago, pero tampoco tan atomizados como los municipios, y eso es lo que se hizo con la reforma chilena. Es la mejor evidencia internacional, pero para que camine en nuestro territorio necesitamos autoridades que se pongan las pilas, que le den la primera prioridad, y actores sociales y políticos que no entren en duda cada vez que hay problemas. Y en ese sentido, ¿usted cree que el gobierno debería de alguna manera tener una posición distinta, algo más activa, digamos, en defensa de esa reforma? Totalmente, no solo en defensa, sino que en mejoramiento de esa reforma. Las recomendaciones del Consejo de Evaluación que están ahí sobre la mesa del presidente Piñera y sobre la mesa del presidente Boric desde 2021, hay que tomárselas en serio. Dijimos exactamente lo que yo te estoy mencionando ahora, sí. Y si se hubiesen resuelto estos problemas, se hubieran abordado más diligentemente. Nosotros los discutimos con el ministro Figueroa, el ministro Figueroa también los presentó a su Ministerio de Hacienda y a sus autoridades, no se logró resolver. El presidente Boric llegó al gobierno sabiendo estos problemas, están en su programa de gobierno, no se le ha dado la prioridad, tienen que dársela ahora. Son problemas que no se resuelven por la simple voluntad de los actores locales. Hay ajustes a la normativa de los servicios públicos, hay ajustes, el ministro Cataldo dijo, le quedó grande al Estado. Yo diría más bien, el Estado no se ha puesto completo a disposición de esta reforma. Primero hagamos eso. Ministerio del Interior, Subdere, Ministerio de Hacienda, Alta Dirección Pública, necesitamos que toda la institucionalidad se ponga detrás de esta reforma y eso no ha ocurrido. Entonces, cuando hagamos eso, después veamos si es que resulta o no resulta. Pero si no hacemos las reformas que ya sabemos hace rato que hay que hacer, no podemos decir que el proceso no ha funcionado. Simplemente podemos decir que no le hemos dado la prioridad que necesita.
Sí. Cristian, en ese sentido, entonces, la solución para este conflicto no debería ser tan compleja, ¿no? Si ya están los diagnósticos, digamos, si ya está hecho ese trabajo previo, lo que hay que hacer es ejecutar ahora esas soluciones. Bueno, hay algunas soluciones que son muy complejas porque implican cambiar normativas y modos de funcionamiento de los servicios públicos que tanto Contraloría como el Ministerio de Hacienda no han tenido la apertura para hacerlo y las autoridades no han tenido la creatividad, voy a decir, para hacerlo. Yo no voy a juzgar que el presidente Piñera y su ministro de Educación no fueron competentes, no tuvieron ganas de arreglarlo, simplemente que es muy difícil. Ahora el presidente Boric y sus ministros tienen que ser más creativos y encontrar la solución, pero para poder ser viable esa solución necesitan un gran acuerdo nacional, porque implica cambiar ciertas reglas importantes de funcionamiento del Estado y poner la prioridad política en un proceso que necesita convicciones de los actores. Lo que no puede pasar es que los actores locales empiecen a pensar, chuta, somos conejillos de India o estamos haciendo un salto al vacío. Lo que sabemos es que la municipalización es un camino muerto, un camino sin salida. Entonces tenemos que mostrar que la salida estructural, que es esta, sí tiene un horizonte de desarrollo, pero eso supone que las autoridades se pongan las pilas. Ahora, cuando los conflictos estallan y llegamos a la crisis aguda que tenemos en Atacama, se agregan los problemas locales de la política local, en donde, claro, tú dices fácil. Era fácil hacerlo a tiempo, pero una vez que ya el conflicto está desatado no es tan fácil. Yo no tengo, por supuesto, un conocimiento directo de la situación de infraestructura de los establecimientos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo que poner demandas a la Municipalidad de Copiapó porque había escuelas inseguras, había escuelas con emanaciones de gas, eso ya hace muchos años y se tuvieron que cerrar. Entonces, eso lo que muestra es una gran desidia de las autoridades responsables. Lo que el Ministerio de Educación ha dicho y la Dirección de Educación Pública han dicho es que ahora están los recursos, está la celeridad y se está haciendo lo más rápido posible. Ahora los actores locales tienen que creer eso, tienen que confiar y tienen que poner de su parte, no agudizando el conflicto, llevándolo a un terreno de la política partidista que debiera justamente salir la educación y entonces ponerse detrás de la solución. Los niños, las niñas, las familias de Atacama esperan una respuesta responsable de las autoridades nacionales, pero también locales. Bien. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros para dar más contexto a esta discusión. Gracias. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Buen día.